Vamos a esperar a Carola igual que pueda prender su cámara para poder anclar a las participantes del conversatorio. Así que les damos, esperamos un minutito más y damos inicio, ¿ya? Porque ahí está entrando mucha gente. Sí, voy a... Por mientras saludamos a todas y todos en el chat también, saludos desde Calama. Sabemos que hay harta gente que se conecta desde el sur, pero también desde Santiago, desde el norte, desde México, desde Argentina también tenemos ahí algunas participantes, así que estamos muy contentas de poder llegar a todos los lugares geográficos gracias a la tecnología, ¿no? Desde Punta Arenas también, ¿verdad? Hay hartas magallánicas, magallánicos. Desde Panguipulli, buenísimo. Ya, yo ya veo a Carola también conectada con su cámara. Desde Puerto Varas también. Sí, le agradecemos a todos por conectarse, el entusiasmo que han tenido también a lo largo del seminario. También a la gente que está en YouTube, que pueden ir dejando las preguntas y comentarios y vamos a ir haciendo el nexo. Bueno, vamos a ir comenzando desde Castro, desde Valparaíso. Me encanta cuando nombran sus lugares, sus localidades. Para saber también que somos un público bien diverso, desde la geografía, ¿verdad? Y de otros aspectos también. Bueno, mientras ahí las chicas me ayudan con los controles y poder anclar un poco a nuestras invitadas, ¿verdad? Vamos a dar inicio a el conversatorio de hoy, ¿verdad? Nuestra tercera sesión ya del seminario Calzas Largas, quienes han estado desde el primer día, ¿verdad? En esta actividad, saben que este proyecto está financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, ¿verdad? Convocatoria 2022, y es un proyecto que lo pensamos como un espacio que apunta a ofrecer, ¿verdad?, reflexiones, intercambios, diálogo, aprendizaje en materia de género y literatura infantil y juvenil, ¿verdad? Si bien hemos tenido acá talleristas y personas que están vinculadas con la mediación de la lectura, pensamos principalmente que este espacio sea dirigido en particular para mediadoras y mediadores de la lectura, pero también para personas que trabajan en otros universos culturales que están vinculados con la lectura y por supuesto con la infancia, ¿no? Y la adolescencia. Y de alguna manera buscamos también ayudarles a orquestar su labor desde espacios que sean mucho más respetuosos, ¿verdad? Que sean mucho más democráticos y que también sean mucho más inclusivos, ¿no? Como queremos también un poco y pensamos un poco esta sociedad, ¿no? Bueno, vamos a ir presentando y dándoles la bienvenida también a nuestras invitadas. Vamos a comenzar con una coterránea, ¿verdad? De acá del sur, de Valdivia específicamente, que es donde se piensa y se desarrolla este proyecto. Patricia, que está ahí conectada con nosotros, que se encuentra en Santiago, pero el otro día conversábamos que ella habita, ¿no? Su mente, su día a día siempre está pensado acá en el sur, ¿verdad? Ella es magíster en Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica y periodista de la Universidad de Santiago de Chile. Dirige la editorial Cocorocop, ¿verdad? Con publicaciones pensadas para niños, niñas, adolescentes, enfocada en promover el empoderamiento y la promoción también de los derechos humanos.
Es coordinadora de la Unidad de Promoción y Comunicación del Instituto de Derechos Humanos y diplomada en Derecho Internacional y Humanos, ¿verdad? Bueno, también has desarrollado proyectos, capacitaciones, varias publicaciones en el ámbito de la sociedad civil, y trabajas también mucho con mujeres, ¿verdad? Derechos laborales, migrantes y comunicación también con enfoque de género. Por acá tenemos algunos libros preciosos de la editorial, ¿verdad? Cocorococ. Acá nos llegó también esta última publicación, se los queremos mostrar igual para que la sigan, para que conozcan esta editorial que es maravillosa. Y actualmente también eres directora de la Asociación de Editores Independientes de Chile, ¿verdad, Patricia? Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Melissa, a todos y todas que están con nosotros desde YouTube y que están aquí también en este encuentro. Sí, bueno, la cosa más importante para mí es finalmente que mi pasión son los libros, más allá de los títulos y todas estas cosas que uno va acumulando con los años de alguna forma, son los libros, es la lectura, es la narrativa, especialmente ilustrada. Eso para mí es lo más importante y con lo que me defino y en este caso ser escritora y editora también como es mi pasión, además de todos los otros aspectos que son del ámbito, también del ámbito laboral, pero esa es mi pasión y estoy acá muy contenta, nosotras como, o sea, yo y nosotras como editorial Cocorococ que nos hayan invitado a este encuentro que se cranea desde allá, desde nuestra amada Bali. Muchas gracias, Patricia. Vamos a continuar con un poco el sur también. Tenemos conectada desde Villarrica, ¿verdad? A Camila Valenzuela. Ella es doctora en literatura chilena e hispanoamericana en la Universidad de Chile. Es magíster en historia del arte, magíster en edición de libros, fundadora y coordinadora y docente de los diplomados Literatura Infantil y Juvenil, Teoría, Creación, Edición, y Perspectivas Feministas en la LIG, ¿verdad? Ambos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Además es integrante de la otra LIG y sus últimas publicaciones son reescrituras de cuentos tradicionales bajo el sello Pez Espiral, acá tenemos también, de Bosques y Cenizas, ¿verdad? Y Las Durmientes. Ambos libros, historias maravillosas que están súper recomendadísimas por nosotras. ¿Cómo estás, Camila? Muchas gracias. Bien, con frío, eso sí, porque bueno, quienes estamos acá en el sur sabemos que ha estado lloviendo así como muy fuerte esta semana, pero pese a todo bien. Quiero aprovechar la instancia para agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, además compartiendo con dos mujeres del mundo del libro que seguro acá todos admiramos mucho. Así que nada, muchas gracias por gestar espacios como estos, que me parecen muy necesarios. Gracias, Camila, igual por estar conectada hoy con nosotros. Y ahora vamos a cruzar un poco la frontera. Tenemos conectada a Carola Martínez, ¿verdad? Desde Buenos Aires, Argentina. Ella es escritora, mediadora de la lectura y especialista en literatura infantil y juvenil. Se destaca por su labor en la promoción y discusión del libro y la lectura, ¿verdad? A través de su blog, dondevivenloslibros.com, ¿verdad? Muy visitado por nosotras también. Además es socia de la librería que lleva el mismo nombre, Donde Viven los Libros. Dirigió el programa de lectura de la ciudad de Buenos Aires, Leer para Crecer, y trabajó para el Plan Nacional de la Lectura en Argentina. Sus dos novelas maravillosas, ¿verdad? Que también las recomendamos mucho, que son parte también de nuestro corpus, que es Matilde, ¿verdad? Bajo la editorial Norma, al igual que Nunca Jamás, ¿verdad? Que son dos de sus libros que han sido bastante reconocidos. Bueno, buenas tardes, Carola, ¿estás por ahí? Ahí te veo. 2 segundos. No te preocupes, cosas que suceden. Ay, sí, no podía sacar el mute.
Hoy estoy en Mar del Plata, no estoy en Buenos Aires porque estoy en un congreso, así que estoy adentro de la habitación del hotel y tengo muy mala señal. Eh, Agradecerles muchísimo por la invitación, me encanta charlar sobre este tema y nada, estar al lado de Patricia y Camila es un honor. Y nada, muchas gracias, Meli, por la invitación. Gracias a ti, Carol, igual por aceptar. Bueno, queremos ya ir dando inicio entonces a esta ronda de preguntas, a esta conversación, ¿verdad? A este intercambio de experiencias. Les queremos dejar la invitación también a quienes están conectadas, conectados, que puedan ir escribiendo, ¿verdad?, sus preguntas en el chat. Ahí vamos a estar recogiendo cada una de sus inquietudes, comentarios, ¿verdad?, para que esto también se transforme en una conversación de esta comunidad que estamos muy contentas porque ha tenido muy buena acogida y va creciendo cada día, ¿no?, que es la comunidad Calzas Largas. Así que entrando un poco en la conversación, les queríamos ya comenzar con las preguntas que teníamos preparadas un poco, y la primera tiene que ver con su experiencia, ¿no? Como su experiencia de mujer, ¿no? Su experiencia de cómo han entrado a este mundo del circuito literario, ¿no? Históricamente la relación patriarcal se arraiga en la desigualdad, ¿verdad?, de poder entre mujeres y hombres. Eso es algo que nosotros bien sabemos. La historia siempre ha sido contada desde la mirada del hombre, libre de mujeres protagonistas y por supuesto libre de minorías. Bajo esta perspectiva, y hasta hace poco, ha sido como hemos podido conocer la historia de la humanidad, ¿no? Esto se ve reflejado en las diversas áreas de la sociedad actualmente, ¿no? Uno creyera que esto ya no es tema, pero nada, es un tema, sigue siendo tema, ¿no? Y el ecosistema del libro nosotras sentimos, percibimos, creemos que no está ajeno a este desequilibrio, o sea, existe aún y está muy latente. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes, como mujeres, ¿no?, la entrada y la participación dentro de este circuito literario, ¿no?, desde su rol como escritoras, desde su rol como editoras, desde su rol como libreras, o también, ya a grandes rasgos, como promotoras de la lectura? Vamos a comenzar por Camila. Qué interesante la pregunta y qué bien enunciada. Creo que también podríamos estar como una hora solo conversando sobre esta pregunta desde nuestras experiencias también. Y bueno, para no... ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si lo puede cortar, se lo agradecería mucho. Gracias. Ahora, como para no ponerme el micrófono, algunos aspectos como que a mí me parecen importantes desde mi experiencia es esta idea de entrar al campo desde los márgenes. Primero como lectora me ocurrió eso. Yo estudié literatura y ya desde el pregrado entré y vi ese sesgo, ¿no? O sea, leer a una mujer en un programa de 4 años estudiando literatura era como casi que un hallazgo. No porque no existan mujeres, y eso nosotras lo sabemos, sino que porque hay un canon que es patriarcal y que por lo tanto decide relevar ciertos discursos o formas de enunciación en los cuales como generalmente nos dejan, ¿no?, de lado. Y en ese sentido, como les decía, mi experiencia primero como lectora fue vernos en los márgenes y ver también cómo desde los márgenes pujamos hacia el centro. O sea, tampoco es como esta idea de, claro, las mujeres estamos en esta zona periférica y ahí nos quedamos, sino que desde los márgenes pujamos al centro, o incluso desde los márgenes queremos destruir ese centro, ese discurso canónico o este gran canon que se nos ha elevado. En el caso, y acá me atrevo a hablar por las compañeras, ahí ustedes me corrigen si es así o no, pero pienso también que nosotras estamos en un lugar quizás doblemente periférico, primero por ser mujeres y segundo por apuntar al campo de la literatura infantil y juvenil, que siempre ha sido vista como por encima del hombro. Entonces ahí también me parece que hay una suerte
doble bandera de lucha, si se quiere. Y pienso también en ese sentido, porque el lenguaje también es algo que nos convoca a todas, a todes, los que estamos acá por lo menos. Pienso también en un texto que tiene la Nelly Richard, que se titula ¿Tiene sexo la escritura? Y ahí ella dice, bueno, si de alguna manera entrega esta idea de que si efectivamente tiene sexo esta escritura y podemos hablar de una literatura feminista, ¿por qué sería feminista? Bueno, porque torsiona el lenguaje, nos dice Nelly Richard. Y eso es algo que yo veo en muchas compañeras editoras, ilustradoras, que torsionan el lenguaje visual, si se quiere. En el caso de quienes trabajamos directamente con las palabras como escritoras, también tratamos de torsionar ese lenguaje. Y me parece que desde ahí al menos ha sido mi posición, como desde esa perspectiva, como de saber que estamos en los márgenes, pero que en el fondo hay que pujar para poder abrir el campo, y que muchas veces si es que ese campo no se abre, entonces hay como que derrumbarlo y crear nuevas estructuras que nos permitan entonces crear otros cánones. No hablar solo de un canon, sino que de varios cánones que componen en este caso, por ejemplo, la literatura para niñas, la literatura para adolescentes y la literatura para jóvenes, que en mi opinión además son literaturas muy distintas, como esta idea de la LIG, la pongo en duda incluso. En tu caso, Patricia, ¿nos puedes comentar al respecto? Sí, estoy escuchando lo que decía Camila, a propósito de esto del destruir, ¿no? Ir hacia el centro, si es necesario destruirlo. Y yo creo que para mí, respeto un poco también con quienes trabajamos más cercanamente, la literatura infantil, juvenil, o como queramos llamarle, ¿cierto? Este grupo esta forma de entender la literatura, este lenguaje, eh, ha sido de alguna forma crear otra forma de relación. O sea, ha sido un espacio que hemos creado otras formas de relación, como editorial y con quienes nos tratamos de relacionar en general, porque efectivamente, como tantos espacios, ¿no? El mundo de la literatura nos deja bastante afuera, o nos permite entrar si cumplimos con ciertas exigencias, con las cuales no siempre estamos dispuestas a cumplir, ¿ya? Estoy pensando en cuestiones bien básicas, no sé, yo empecé escribiendo poesía, muy chica, 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 y en la universidad, no sé, me salí como seleccionada con cierto interés en ciertos concursos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno concursaba, estaba interesante, y a partir de ahí me empezaron a invitar a lecturas de poesía y eventos, y yo no quise estar ahí. O sea, estuve ahí y me di cuenta que ese no era mi espacio, porque era un espacio profundamente machista, en que las mujeres efectivamente éramos adornos, o sea, o escribías poesía tierna, o escribías poesía erótica, pero no te tomaban en serio. Entonces, durante mucho tiempo yo me alejé de esos espacios, durante décadas, diría yo, me alejé de esos espacios. Y cuando volví fue precisamente, más bien desde el rol, yo soy autora también, pero más bien del rol de editora, pensando en cómo podíamos trabajar toda esta cadena del libro, todo este trabajo creativo, digamos, desde el principio, incluso hasta el final, incluso hasta los círculos de venta que también pueden ser muy creativos, con una otra forma de relacionarse, ¿no? Ya también recogiendo elementos del feminismo, y entender que en el fondo tenemos que crear una forma diferente, porque también podemos llegar, ¿no? Podemos ser conocidas, podemos llegar a ciertos espacios de interés o de poder, pero la lógica de las relaciones que hay ahí, como dice Camila, hay que destruirla o hay que crear otra. Efectivamente, entonces siento que también la literatura y el trabajo que hacemos desde la editorial nos ha permitido interrogarnos sobre esas formas de relación, y que son diferentes desde las mujeres, o desde algunas mujeres, no puedo hablar por todas, pero desde nuestro ser mujer o de nuestro habitar, digamos, como seres humanos con ciertas características e identidades, efectivamente ha sido diferente, y creo que esa es una de las cosas que hace que nuestro trabajo quizás ha tenido una cierta cercanía para algunas personas, pero que no tiene tanto que ver con que hablemos de feminismo en los libros, o que los libros tengan una moraleja, o que sean evidentemente feministas, sino como con el espacio de libertad que ha significado trabajar en esto. Carola, ¿y en tu caso? Ah, Te esperamos, no te preocupes.
Ahí sí, ahí tienes abierto el micrófono. No, ahí se te cerró. No. Pero tranquila. No te preocupes, si te esperamos. Son cosas que pasan cuando uno está en directo. Como que se te prende y apaga, parece que tiene relación con la conexión, ¿no? ¿Puede ser? ¿Se podría desconectar y volver a entrar? ¿Te parece que quizás? Sí, ya, vamos a... Por mientras la esperamos, qué interesante lo que ambas mencionan también desde esta idea de un poco como crear, ¿no? O diferenciarse de, ¿no? Y también como la literatura infantil en este caso, ¿verdad? Que es como la temática que nos interesa un poco. Avanza también hacia ciertos modelos, ¿verdad? Como un poco conductuales. Ay, ahí lo logré. Ah, Lo logré. Ahí sí. Buena. buenísimo. Ahí voy. No, lo que Dale nomás. voy a calmarme un poco para poder organizar la idea. Me interesa muchísimo la pregunta, principalmente porque yo me concibo en el borde, ¿sí? Yo soy una mujer latinoamericana, migrante, ¿sí? Es como ir encimando bordes, ¿sí? Minorías. Y para mí todo este camino fue como un camino del héroe. Yo soy de una familia pobre, mis papás fueron perseguidos políticos, entonces hay todo un camino que yo tuve que hacer para llegar a este lugar. Yo estudié en un colegio con número, nada, como un montón de cosas que me hacían pensar que yo nunca iba a poder hacer algo tan poderoso como escribir un libro, que era como lo que se me ocurría como una de las cosas más interesantes que podía hacer una persona. Y en ese sentido, a mí siempre lo que me parece fundamental para hablar de esta escritura no solo es una cuestión que tiene que ver con el feminismo, sino también con la clase, ¿sí? Que es algo que yo me robo especialmente de las escritoras negras norteamericanas, John Jordan, con esta, y tomando lo que decía Camila de destruir las cosas desde adentro. Por supuesto, yo lo que intento todo el tiempo es convencer a todo el mundo que hay que hacer la revolución. Venimos tardísimo, pero es una de las cuestiones que me parecen como fundamentales para pensar que existe otro mundo posible. Si no hay mucho para hacer, pero pensándolo como un movimiento para hablar de los libros para niños y niñas, yo creo que los libros para niños y niñas tienen algo extraordinariamente revolucionario, ¿sí? Y la creación en este momento de los libros para chicos y chicas tiene condiciones para empezar a cambiar el mundo. Pienso, por ejemplo, en un libro como Donde viven los monstruos, o la poesía de Gabriela Mistral, o en Argentina la poesía de María Elena Walsh. Fueron libros que cambiaron la vida de los niños y las niñas. En mi caso, ser mujer durante mucho tiempo fue una maldición, hasta que entendí que es algo que tengo que celebrar. Y lo que me enseñó eso fue la literatura, fue leer mujeres que eran increíbles y decir, yo quiero ser como ellas. Y por eso también creo que la literatura en un punto nos salva,
nos salva de nuestros propios infiernos y también nos salva porque nos genera una enorme esperanza, ¿sí? Y cuando voy a trabajar con chicos y chicas a las escuelas o empiezo a trabajar, yo sigo trabajando en el programa de lectura de la Ciudad de Buenos Aires, estoy convencidísima de la potencia que tiene el arte en la vida de los niños y las niñas. Y estoy súper orgullosa de lo que estamos haciendo las mujeres, súper orgullosa de esta que ya no estamos haciendo pactos. Creo, Patricia, vos decías esto, de que en un momento dijiste, yo no quiero escribir poesía como adorno. Yo creo que también con los libros para niños y niñas ya no estamos haciendo adorno, estamos escribiendo novelas muy potentes y estamos dejando de hacer pactos con el mundo tan patriarcal y tan clasista. Y por eso también es tan importante estos espacios como el que están haciendo ustedes con el proyecto Calzas Largas, donde uno empieza a poner en tensión incluso esas cosas que tiene como naturalizadas. Porque si ustedes no me invitan, yo no me pregunto estas cosas, ¿sí? No me pregunto cómo llegué hasta acá, qué camino tuve que hacer para pensar y para estar en el lugar en el que estoy ahora. Y en el camino tuve que hacer un montón de pactos con un montón de gente. Durante un montón de tiempo tuve que negar mi feminidad, tuve que hacerme pasar por un varón, digamos, en el sentido de que para llegar, no sé, a trabajar en mundos varoniles tenías que ser súper poco femenina. Ahora como me chupo huevo y me pongo mi vestido y mis vinchitas y me pinto los ojos y ya. Que eso también es para mí extraordinariamente revolucionario, para mi forma de ser mujer. Pero ya empecé a desvariar, así que lo dejo acá, Meli. No, buenísimo. Muchas gracias por esas experiencias. Nombrabas recién esto bueno, un poco, yo creo que todas y todos los que estamos conectados acá tenemos un poco esa como ya mirada de ir cuestionándose un poco más, ¿no? Esa es como la invitación inicial que nosotras quisimos hacer con Calzas Largas. Detenerse, ¿no? Y nosotras también, quienes organizamos este espacio, lo estamos haciendo mucho, lo dijimos como nos ponemos las calzas, cada vez más, porque es increíble cómo a partir de estos cuestionamientos, estas ideas que uno se empieza a hacer, empieza a ver el mundo de distintas formas. Incluso en la labor diaria, en el quehacer mediador diario en que todas estamos un poco envueltas, nos damos cuenta de muchas cosas que nos hacen ruido, ¿no? En la literatura ya hay muchas cosas que nos comienzan a hacer. El otro día se trataba un poco el tema de la identificación de las niñas, niños, adolescentes en personajes, ¿no? Que yo creo que nosotras como lectoras también lo hacemos. Y tú por ahí mencionabas algunos títulos que, y yo creo que todas, ¿no? Tenemos una experiencia lectora que nos ha marcado. Con respecto a este punto de la identificación, hay características, ¿no? Obviamente que en los personajes femeninos, masculinos, se posicionan de alguna manera central o no en el relato. Y quienes encarnan esta posición, ¿no? De adversarios, de protagonista, y las características que le son atribuidas también a estos personajes, parecen aspectos que son relevantes, ¿no? Y también necesarios para saber qué expectativas pueden formarse los niños, las niñas, sobre su papel en la sociedad, ¿no? A partir del imaginario literario en el que ellos están. ¿Qué opinan de esto, ¿no? De la identificación, más allá de que puede ser como muy infantil pensar en siempre identificarse? ¿Cómo ven esto en que niños, niñas, adolescentes, nosotras, nosotros, nosotres como adultos, podamos de alguna manera en la sociedad identificarnos o ver nuestro rol a través de la literatura? Patricia, si quieres comenzar. Sí, es que estaba pensando cuando hablabas de esta identificación, por una parte, cómo lo hemos resuelto, o sea, cómo se ha resuelto desde algunas literaturas, vamos a decir literatura infantil, desde algunas literaturas infantiles, esta idea de cómo nos podemos identificar, ¿no? Pensando que en algún momento
exceptuando personajes como Pipi Calzas Largas precisamente, había muchos chicos, ¿no? Los chicos eran los protagonistas y había una forma muy heteronormada de entender todos los roles que habían en la sociedad. Y de pronto, claro, empieza a cambiar de a poquito el panorama, empiezan a aparecer otras literaturas, pero a mí una de las cosas que me ha preocupado con el tema de la identidad es cómo también podemos movernos hacia el otro lado, o sea, hacia el negar, por ejemplo, lo femenino o lo tradicionalmente femenino para las niñas. Es como el fenómeno de la antiprincesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cómo en vez de abrir el abanico y decir, puede ser unicornio, puede ser sirena, puede ser bombera si quieres, y puede no ser nada también y hacer todo a la vez, a veces avanzamos hacia una literatura que sigue siendo igual de normativa y de encorsetada, porque en el fondo ya no eres esto, ahora tienes que ser esto otro. Entonces, en ese sentido, como los temas de los roles de género y de la identidad, a mí siempre me preocupa porque también puede ser también políticamente incorrecto, y creo que la literatura infantil, y la literatura en general, pero la infantil nunca debe ser políticamente correcta, digamos. Debe apuntar hacia, como decía Camila al principio, correr siempre los límites, ¿cierto? Subvertir. A mí me gusta la palabra de subversión, más allá de los roles, ¿no? Cómo la literatura puede ser subversiva, en el sentido de que para niños y niñas también sean posibilidades de ver otros mundos, ¿no? Pero también de cuestionarse sus propios mundos, sus propios pensamientos. En ese sentido subversivo, que ustedes saben que en Latinoamérica la palabra subversivo está muy mal vista, ¿no? Pero como que te remezque y te cambie. Y yo siento que en eso también tenemos, y apunto el riesgo, porque una cosa que me da vuelta la última semana, de cómo también podemos llegar a generar una dictadura de lo correcto, que es muy diferente a lo que antes era correcto, pero que sigue siendo una dictadura. Eso me preocupa como en el tema de la identificación, o de la identidad, cuando se trata de los roles de género y de la identidad en la literatura más actual. Y respecto a lo de la identidad, es muy interesante porque lo que decía Carola también, y a mí me pasaba lo mismo, o algo parecido, cuando decías que pensabas que ser mujer era una maldición en algún momento. Y a mí me pasaba que yo leía solo autores, hasta los 20, hasta que entré a la universidad, un poquito antes, solamente autores que todavía quiero mucho, que libros maravillosos, porque yo creo que uno se disocia un poco, ¿no? De lo que es, o de lo que quiere ser, porque los modelos que ven no son los que tú aspiras, y no te interesan. Pero claro, como la literatura de las mujeres estaba tan oculta, había que hacer un trabajo de arqueología en la biblioteca, como decía Camila, ¿no? No estaban en los planes lectores, no estaban en ninguna parte, menos hace 30 años, estoy hablando hace 20 años, 25 años. Cuando uno se encuentra, uno se reconecta. Siento yo, y uno logra entender la riqueza de las experiencias de las mujeres, o del mundo que las mujeres hemos ido construyendo a través de la historia. Pero ese es un descubrir, es un descubrir que creo que hace algunos años era mucho más difícil que hoy día. Hoy día tenemos más a la mano. Pero siento que esa es un poco como la labor, digamos, o de alguna forma el resultado que puede tener lecturas diversas, ricas, complejas, de que efectivamente uno ponga en duda incluso su propia identidad, la forma en que se identifica, y ir construyendo tu ser, digamos, a través de estos personajes que pueden tener roles súper tradicionales, y pueden no tenerlos también, pero teniendo la variedad, digamos, a la vista y pudiendo ver la riqueza de esa otra literatura que hasta hoy día yo creo que aún está muy, muy supeditada, digamos, a lo comercial, a lo patriarcal, a la heteronorma, etc. Pero eso es para mí como lo maravilloso, ¿no? de los libros, como tú te vas construyendo. Estamos como, yo creo que todos los que estamos acá, estamos como hechos y hechas de libros, de alguna forma, alguna partecita nuestra. Están todos esos libros que leímos. Gracias, Patricia. Camila, en tu caso, ¿cómo ves esto? Yo quisiera retomar como algunos de los puntos que dijo la Pati ahora, que estoy muy de acuerdo con ellos, como por ejemplo esta idea de que los programas son sexistas, digamos, no contemplan la incorporación de autoras en el canon del aula, y en ese sentido incluso me atrevería a decir que tampoco ha cambiado tanto el panorama. Tengo estudiantes o talleristas que están en este momento estudiando literatura en distintas escuelas de Chile, y algo que hemos conversado en los talleres es
cómo les sorprende a ellas que hasta el día de hoy lleguen de pronto a un ramo troncal de, no sé, literatura del siglo XX y no haya ninguna mujer, o si hay alguna mujer, y acá recojo lo que decía tú, Carola, antes respecto a que es necesario meter en el tema del feminismo el género, no solamente el género y el sexo, sino que también la raza y la clase, porque cuando entran mujeres al canon del aula, son mujeres en general norte eurocentradas, como Virginia Woolf, Jane Austen, Brontë, que buena onda, es necesario también leerlas, pero no todas las mujeres escritoras están en el norte, o ¿no es cierto? O son blancas, o son hetero, como en el fondo tampoco se ha visibilizado eso. Y respecto en ese sentido también meto el tema de la identificación, que me parece que claramente no es algo que podamos resolver acá, sino que es algo que podemos discutir y cuestionar, en el sentido de que en la medida de que, claro, hemos dicho, no hay muy pocas mujeres que ingresan al currículum o al canon, y cuando lo hacen son estas mujeres o estas autoras canónicas norte eurocentradas. Entonces la pregunta ahí es como, ¿cómo, por ejemplo, una adolescente de, no sé, 14 años, mapuche, que vive acá, no sé, en Curarrehue, a una hora de donde estoy yo, se puede sentir identificada con una literatura que que está posicionada ahí, digamos? O en el caso de la literatura, por ejemplo, para adolescentes y jóvenes, tener en cuenta que además ni siquiera estamos pensando en esas autoras como hipercanónicas, sino que además están colándose narrativas globales de Wattpad, como, y ahí no hay la identificación es a través de la globalización, digamos, como chica gringa conoce a chico malo, chico bueno, y hay un triángulo amoroso, ¿no? Entonces, como no sé cómo se puede sentir identificada, como les decía, una adolescente mapuche de 14 años frente a una narrativa así. Claramente no se va a sentir identificada y al contrario, va a estar en los márgenes, de nuevo, ¿no? Entonces también, claro, como que creo que en este problema de la identificación hay muchas... hay un cruce de muchas ideologías y de muchas problemáticas a su vez que creo que es necesario que nos cuestionemos, como lo estamos haciendo ahora, y que en ese sentido, claro, no está resuelto, me parece. Gracias, Camila. Carola. Yo tengo una ensalada en este momento en la cabeza, es un work in progress, ¿sí? Todo lo que voy a decir Disculpa, que igual yo en tiré para todos lados también. el medio voy a intentar ordenarme. Primero, Buenísimo. lo que dice Patricia es fundamental. Para mí hay una dictadura de lo políticamente correcto. Y como dice la María Teresa Andrueto, en los valores y el valor se muerden la cola. Hemos pasado de lo políticamente correcto de derecha a lo políticamente correcto de la izquierda y el progresismo. Entonces, ahora todas las niñas tienen que ser científicas, deportistas, astronautas, y estar a cargo de un hogar y también trabajar en un hogar de perritos y cuidarlo. Cuando hay pibas que lo que quieren es ser bailarina y punto, ¿sí? Yo tengo una militancia en contra de las antiprincesas, que las odio con locura. Pero también, y ahí empieza como a hacerme mucho ruido, esto de pedirle al arte, a la literatura como arte, algo que no tiene por qué hacer eco. Y ahí es donde yo me disocio de mi yo facilitadora de lecturas con mi yo escritora. ¿Sí? Cuando yo escribo no quiero pensar en qué es lo que tengo que hacer y a quién tengo que hablarle y con quién se va a identificar. Yo quiero escribir, punto. Y entonces ahí es donde empieza mi ensalada en la cabeza porque no estoy tan feliz con esta idea de pedirle al arte cosas, ¿sí? También tengo otra tensión con esto de la representación de mujeres en el canon. Con esta idea de la representación de mujeres en el canon, empiezan a entrar, no siempre tienen toda la calidad literaria, si uno empieza a fijarse en el cupo
y no en la calidad literaria, ¿sí? No, es algo que me hace mucho ruido. Eh, y lo otro que me hace muchísimo ruido es la idea de la identificación. Yo era una piba pobre en un país en medio de la dictadura y leía a Emily Dickinson y flasheaba. Y lo más lejano del mundo era una pendeja de 14 años en el medio de la Inglaterra victoriana. Entonces, no sé cuán identificada tiene que ser la identificación, ¿sí? También me parece que es algo de lo políticamente correcto y que es una de las tensiones más feas de la escuela, porque esta idea de la identificación termina ocurriendo, por lo menos acá en Buenos Aires, que todos los libros tienen que pasar en Buenos Aires, todos los escritores y las escritoras tienen que escribir sobre la realidad cercana. Y no hay cosa más linda que leer, no sé, a Tove escribiendo sobre Islandia y sobre esos fríos mortales que jamás vamos a conocer. Entonces, lo que en este momento tengo con el desarrollo de estas preguntas son puras tensiones. No tengo idea para dónde tenemos que empezar a caminar, porque también es cierto que estamos dando vuelta, que estamos como en un momento de cambio, donde lo que tenemos que juntar son preguntas y no certezas, ¿sí? Porque las cosas van cambiando, pero rápidamente, o sea, tan rápidamente que no alcanzamos a verlas con la perspectiva necesaria para saber si estamos pensando correctamente, digamos, ¿sí? Si existiese lo correcto, pero si estamos pensando o si estamos siguiendo hacia el mejor lugar. Yo no lo sé. En este momento lo único que sé es que una parte de mí dice que hay que defender al arte por el arte mismo y otra parte mía dice hay que poner eso en tensión también. Buenísimo. De todas maneras, ¿no? Como abrir preguntas, ¿no? Pensar, detenernos, reflexionar. Yo creo que esa es la invitación y eso es lo que a cada rato, ¿no? Nos estamos haciendo. Otra cosa que nos interesa preguntarles o conocer también desde la experiencia de ustedes, ¿no? Desde sus distintas áreas de desarrollo quizás. Tiene relación con el actual panorama de la edición chilena, ¿no? En la literatura infantil y juvenil específicamente, y en relación a la representación de género, por supuesto. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Existen diversas miradas? ¿Creen que se cuestiona la producción de la diferencia en estos libros, en esta narrativa? ¿Se continúa tensando la relación de poder entre lo femenino, entre lo masculino? ¿Creen que se siguen perpetuando los estereotipos o los roles de género? Camila. Yo creo que al menos reconozco dos perspectivas, no sé si son las únicas o no, pero son al menos como las que me atrevería a enunciar en este momento, y creo que hay algo muy interesante que está pasando en el circuito independiente. Creo que es ahí posiblemente donde estamos poniendo mucho ojo como respecto a qué estamos publicando, por qué lo estamos publicando. También con esta idea que decía la Carola hace un rato de que no necesariamente, porque por ser mujer en el fondo el texto va a torsionar el lenguaje, como un poco citando a Nelly Richard en este texto, cuando se pregunta como qué sería una escritura feminista, ¿no? Como no necesariamente vamos a publicar a puras mujeres, en el caso de la editorial donde yo trabajo, que es Pez Espiral, si es que ese texto no está proponiendo algo interesante, o sea, pienso que estamos desde el circuito independiente pensando mucho, como les decía, en qué estamos escribiendo, editando, publicando. Pensamos, en el caso de nosotros nos podemos demorar, no sé, 4 meses en una tapa, como en que sea la tapa que de verdad representa al libro, al texto, que tiene si va a haber elementos visuales que van a de alguna manera resignificar el texto desde la materialidad. Podemos estar, como les digo, 3 meses, 6 meses solamente viendo la portada, ¿no? Entonces,
Eso es algo que en la industria transnacional no ocurre, no tienen tiempo para eso, digamos. Están, no sé, me imagino que trabajan con también muchos autores y autoras al mismo tiempo, que tienen un calendario hiper apretado, entonces no da el tiempo para eso, y quizás por eso mismo, porque no da el tiempo y están en esa vorágine, digamos, lo más fácil, más que estar haciendo como ese trabajo de artesanía, es ir a Wattpad y ver cuál es la última novela que tuvo 400 millones de visitas y se le pega una revisada así como bien fácil, como no fácil, no quiero denostar el trabajo de quienes están en esas editoriales para nada. Yo también trabajo ahí como autora, digamos, no, sino que creo que es problemático porque el sistema les hace trabajar así, digamos, y se recogen, claro, estos textos de Wattpad donde ahí yo al menos de lo que he podido leer, me parece que ahí, citando un poco a lo que decía tú, Patti, no se subvierte nada. O sea, estamos subvirtiendo como en este trabajo de artesanía, como en Cocorococ, en Pez Espiral, en Bisturí 10 también, que tienen una colección de infantil que está hermosa. Creo que por ahí, bueno, a Manuta, ¿no es cierto? Que tampoco, o sea, en el fondo creo que por ahí se están gestando textos que van a contrapelo de estos discursos oficiales, sean discursos oficiales, como decíamos antes, como decías tú, Carola, no que sean políticamente correctos o no, pero como oficiales. Y por otro lado estarían entonces quizás las editoriales independientes como, claro, o sea, por un lado las editoriales independientes yendo a contrapelo y por otro las transnacionales como haciendo lo que pueden con el tiempo que pueden y por lo tanto publicando en estas narrativas hiperglobalizadas eh, que bueno, como que no, como les decía, me parece que cuestionan poco y subvierten nada. Gracias, Camila. En tu caso, Patricia, ¿cómo ves este panorama de edición? Bueno, además Creo. además de ser, intentar ser autora, porque me demoro muchísimo. Los libros, editando libros del resto me demoro tanto, pero en mi propio libro me demoro muchísimo tiempo. Pero sobre todo desde la edición en Chile hay un panorama bien interesante. Me parece que Pez Espiral sí, es parte de editores de Chile, que hoy día se llama Editoriales de Chile, que es la asociación gremial más grande de Chile, con más de 100 editoriales de muchos lugares, y todos los días van entrando nuevas, que estamos haciendo varias ferias, actividades, capacitaciones, y ahí nosotros vemos que la mayor parte de las editoriales, deberían ser un 70%, son mujeres. Quienes estamos a cargo y trabajando en las editoriales somos mujeres, lo que no significa que todo lo que estamos produciendo tiene una perspectiva o una forma de hacer más con esta idea del feminismo, con todos estos cruces, la clase, la raza, etcétera. Pero sí, en la literatura infantil yo creo que hay hartos tipos de producciones interesantes y que además se dan en este trabajo de la artesanía que decía Camila. O sea, para quienes están escuchándonos acá o por YouTube, hacer un libro, nosotros hacemos mucho álbum ilustrado y también hacemos libros, novelas ilustradas, pero que requieren muchísimo trabajo. Nos podemos demorar hasta 2 años en hacer un libro, porque es un trabajo de diálogo, un trabajo casi de convivencia con la autora y con la autora. Nosotros tenemos más bien más autoras, pero también tenemos autores, porque nos interesa la mirada, nuevamente, no es solo trabajar con mujeres, es una mirada, que es una mirada fresca, una mirada que creamos que puede ser un aporte, porque también podríamos hacer libros, producir libros que se parezcan todos uno a otro, y que también los hay. Hay ciertas modas también en la literatura infantil y juvenil en que todos vamos a empezar a publicar, por ejemplo, abecedarios ilustrados. Entonces empieza por después y empieza a funcionar el mercado. Entonces el mercado también tiene un influjo muy importante en lo que hacemos. Esa es otra fuerza de la que no hemos hablado. Pero hay libros que se venden más, eh, suele ocurrir, también hay libros que se compran más desde el Estado, que es esa otra camisa de fuerza que tenemos en Chile y me imagino que en otros países también. Que hay ciertos libros que no se van a comprar por el Estado, jamás por la temática. Pero nosotros tenemos un libro que se llama Compórtense como señoritas, que a mí me gusta mucho. Este lo leí de pie en una feria de libros en Lima, una autora peruana, y lo publicamos acá, hicimos nuestra versión ilustrada con Toto Duarte de Cali de Aliaga. Y este libro es sobre una niña, es la historia de una niña de los 7, 8 años hasta 20 años más o menos, en que cuenta su infancia. Y dentro de su infancia está él ir reconociéndose como una mujer lesbiana. Pero no es sobre ser una mujer lesbiana, es sobre esto, es sobre cómo ve esta camisa de fuerza el comportarse de una forma, y es divertida, es dramática, etc.
Y este libro, por ejemplo, lo postulamos y no quedó. Yo creo que es una excelente novela. Es una excelente novela que además en esta cosa de la identificación nos permite hacernos parte de una historia. Que es decir, a lo mejor yo no soy lesbiana, pero yo me siento parte de esta historia, lo que hablaba Carola, ¿no? Que yo puedo ser parte de la historia de una novela que a mí me encantó, que de las que más me gusta, que se llama Los cardos del Baragán, que es de Panaí Pistrati. Una novela preciosa sobre unos niños que en el Baragán, allá en la ex Unión Soviética, se van con estos cardos gigantes. Se van de su casa, en un mundo terrible, ¿no? Pero que son novelas que, aunque claro, no estemos ahí, yo no tengo idea de cómo, nunca he ido a Rusia, nunca he ido más allá de casi en ninguna parte, digamos, no conozco gran parte del mundo, puedo identificarme, puedo estar ahí y puedo vivir esa experiencia que no voy a vivir de otra forma. Entonces, creo que también hay aciertos, se están haciendo cosas interesantes y también se están reproduciendo libros iguales uno a los otros, que eso es parte del influjo del mercado y de esta trampa, ¿no? Y también de esta urgencia de la venta. Es otro problema que tenemos también las editoriales independientes, que tenemos que surgir, idealmente no quebrar, que esa es como mi línea, ¿no? No quebrar, sino que funcionar. Pero yo creo que si hay tipo, o sea, hay literatura, por ejemplo, Desastre Natural, es una editorial que hace fanzines, que también está en Editorial de Chile, hace unos fanzines muy entretenidos, ellos se definen como desde las diversidades sexuales, pero son libros que tú los puedes leer con múltiples registros. Estoy pensando, no sé, pues en Invertido Ediciones, que ha republicado muchas historias, digamos, escritas antiguamente por personas que eran de las diversidades sexuales, que en su época no lo podían decir, ¿no? Y que son cuentos que, más allá de desde dónde se escriben, son muy entretenidos, están muy bien publicados. Entonces yo creo que la calidad, que también podemos cuestionar lo que es la calidad, es algo importante, pero sí en Chile hay propuestas interesantes. Desde la ilustración, ¿para qué decir? Que yo creo que sí es uno de nuestros fuertes, o sea, la Sofía Garavito, la Paula Bustamante, la misma Sol Díaz y muchas otras chicas que están trabajando y que tienen un discurso de la narrativa gráfica que es diferente a lo que hacen los hombres. Y eso lo podemos ver, para terminar, en la revista Brígida, que es una excelente iniciativa editorial chilena, donde podemos ver una narrativa diferente. Yo puedo leer esos cómics y no son nada de lo que yo leí antes. Y en ese sentido, sí, las voces de las mujeres me parece que no solamente tienen que ver con un tema de inclusión, sino que es otra forma de contar, que cambia todo lo que nosotros sabíamos y que habíamos leído antes. Claro que sí, Patricia, sobre todo ahí estas autoras, ilustradoras que tú nombrabas al final, ¿verdad? De narrativa gráfica. Carola, en tu caso, ¿cómo ves este panorama? Yo todo el tiempo estuve pensando en lo siguiente, yo no tengo clarísimo el panorama editorial chileno, ¿sí? Porque vivo hace muchos años en otro país. Por supuesto sigo todo el panorama, pero puedo pensar un poco acerca de cómo es el panorama latinoamericano, ¿sí? De hecho, estoy esperando, yo voy la semana que viene a Santiago, estoy esperando la primavera del libro porque es el momento en que puedo revisar qué es lo que está editando el mercado chileno. Pero cuando pienso en panoramas de edición, lo primero que pienso es en el pasado, ¿sí? O sea, nosotros todo el tiempo pensamos en lo que está ocurriendo ahora, pero lo que yo tengo claro es que, por ejemplo, en el 79, Christine Nostlinger estaba escribiendo en Austria Mi amigo Lucky Life, donde un grupo de mujeres criaba a los chicos y a las chicas de esa novela en conjunto porque necesitaba los padres y la madre salir a trabajar. Y entonces era un colectivo de mujeres criando a un colectivo de pibes y pibas. Y eso está en un libro de una alemana austríaca del año 79. Entonces, hay libros que hablaron de esto durante mucho tiempo y desde hace mucho tiempo. Y pensaba también que libros iguales han existido siempre, o sea, Chocolate Caliente para el Alma y las 78 chocolates calientes que salieron, empezaron a salir en los 80. Pero sí puedo darme cuenta, yo tengo un curso en doméstica y hay muchos chicos haciendo ese curso, de esto que dice Camila, de la escritura de los chicos y las chicas escribiendo como si fuera John Green, ¿sí? Y entonces viven en Buenos Aires
y escriben una novela que ocurre en Washington y que el chico se llama Michael y la chica se llama Helen, ¿sí? Pero tampoco sé si eso está mal. O sea, yo lo único que sé, Meli, en este momento es que no tengo absolutamente ninguna certeza, ¿sí? Y que todo lo que pienso en este momento, dentro de 5 minutos, me parece que es una tontera. Porque también me parece que esa es una forma de subvertir su propia realidad. O sea, si yo soy una piba que vivo en San Miguel y que en mi vida fui a Washington, y animarme a escribir sobre eso también es re subversivo. Capaz no me va a salir del todo bien porque no conozco la ciudad, pero también estoy en un punto subvirtiendo mi realidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Escribir sobre mi barrio? ¿Y que todos se llamen Lorena como yo? Por eso, para mí, todo esto que estamos hablando nosotras es algo que estamos pensando ahora, porque ahora lo podemos hacer, ¿sí? Pero no estoy tan convencida de que hayamos todavía encontrado la puerta, ¿sí? Estamos como empezando a ver. Sí me interesa mucho lo que decía Patricia, esto de qué lo que está produciendo el mercado y darse cuenta que hay una ida y vuelta con el mercado, que nada, en Argentina se pusieron de moda los libros cartoné y ahora tenés 78 millones de colecciones de libros para bebés, que es como, que es una tontera, porque el mercado se abarrota de esa mercancía y después no tiene dónde ubicarla. Pero también el mercado es un poco de todas maneras, lo que sí sé es que el mercado también se autorregula y que eventualmente el material de calidad va a quedar, ¿sí? Y va a permanecer. Y entonces va a haber una señora de 50 años que le va a decir a la gente en el 2022 que lean un libro del 79, porque es un libro de alta calidad literaria. Y supongo que eso va a ir pasando con estos libros que salen por montones. También hay algunos muy buenos, hay unos muy malos, pero hay algunos muy buenos también. Claro, qué interesante también ese punto. Yo creo que todas estamos como en ese punto, ¿no? De abrir, ¿no? Abrir preguntas sin obtener obviamente la respuesta, o pensar que uno piensa algo un día y después al otro día lee algo que le hace sentido, entonces va cambiando y va como un poco construyendo, ¿verdad? Su propia visión a partir de todas estas ideas que hacen sentido, después lo dejan de ser, etc. El otro día comentábamos con las chicas de Calzas Largas también, bueno, estos libros antiprincesas que de alguna manera están dando vuelta, o sea, es innegable, no lo podemos así como esconder, ¿no? Como el monstruo de los colores, nada, las colecciones antiprincesas, empoderar, guerreras, ser, ¿no? Están, ¿no? Y están en las casas, están dando vueltas en las librerías, en las bibliotecas, y en cómo de alguna manera estos libros, si bien es cierto, claro, es bueno mostrarlos, es bueno mediarlos, es bueno leerlos, compartirlos, pero también después como quizá mencionábamos el tratar de que sea un inicio para conocer y después salir de ahí, ¿no? Que haya una diversidad también en lo que se está leyendo. Me pasaba porque en un club de lectura tuvimos que utilizar uno de estos libros que es de unas chicas de ciencias, y la actividad resultó maravillosa, ¿no? Nosotros creíamos que tuvimos mucho resguardo, o sea, como primero con el libro un poco como de reacción así totalmente negativa, ¿no? Como que hubiésemos escogido ojalá otro, pero bueno, ya, era el que había que ocupar. Y también después reflexionábamos en cómo ese libro impactó en este curso quinto básico, en estos estudiantes, que de alguna u otra manera no hubieran conocido a estas científicas, mujeres, ¿no? Que no tenían idea que existían o que podían ser científicas incluso. Entonces, esas cosas que de pronto uno dice, wow, como qué importante también es el contexto en el que está escrito, ¿no? El contexto en el que yo lo voy a mediar, el contexto en el que yo quiero presentar esto, ¿no? Y como ustedes bien decían, la literatura finalmente de calidad, estética, literaria, etcétera, va a quedar, ¿no? Va a permanecer
y así se ha demostrado con muchos libros que se van repitiendo en el tiempo, y que no porque, ahora que lo miramos con esta lupa, con estas calzas largas que yo mencionaba al inicio, van a dejar de estar, ¿no? Siempre también como esa mirada un poco de detenerse, pero no por eso hay que sacarlos de circulación, ni esconderlos, ni negar que están, y no, ¿verdad? Como también un poco saber cómo trabajarlos, ¿no? Cómo mediarlos en el caso de las mediadoras, mediadores, y de los lectores y lectoras también. Yo creo que ellos por sí solos, nunca subestimarlos, son bastante críticos también para ir avanzando en su experiencia lectora, y poder decir, bueno, mira, este libro era bonito, pero, pucha, ahora estoy leyendo a una autora, un autor, un científico, científica, ¿no? Más allá de este primer libro que me hizo entrar en este mundo, ¿no? Que me hizo sentido este mundo. Y a partir de todo esto, además, además de esa conversación que tuvimos, que me hizo sentido porque ahora las escuchaba, estuvimos revisando mucha bibliografía relacionada con los estudios de libros infantiles, juveniles, desde la época del 60 a la actualidad, en que muchos autores, expertos en literatura, etcétera, hacen el ejercicio de ver de una cantidad de libros, analizar, ¿no? Analizar con esta mirada desde la perspectiva de género, y del sexismo también, libros, cantidad de libros en cuanto a la protagonista, ya sea hombre, mujer, o sea, perdón, persona o animal, es femenina o es masculina, ¿no? Y obviamente en todo el resultado es el mismo, ¿no? Es fatal, es como desde los años 60 a la época actual, como tú decías, Camila, en una de tus respuestas, continúa siendo así, ¿no? La mayoría de los personajes son masculinos, a pesar de que podría ser que las mujeres estamos más presentes desde la edición, en este caso ustedes, o desde la escritura, ¿no? Entonces, si hacemos ese ejercicio de revisar estos listados de recomendación de libros que nos comparten, ¿verdad?, los comités de valoración de instituciones que son reconocidas, o de mirar estas estantes de bibliotecas escolares o públicas, encontramos más personajes que son identificados con este género, ¿no? Con el género masculino. Y no solo eso, sino que de características y roles también, en cómo se presentan, ¿no? En cómo la mujer es la del espacio interior y cómo el hombre es el del espacio exterior, ¿no? En los oficios, ¿no? En cómo la mujer es la ama de casa, la que está ahí cuidando, maternando, y el hombre no, es el que tiene trabajos mejores remunerados, etcétera, ¿no? Como un sinfín de estereotipos que se siguen un poco repitiendo. ¿Cómo consideran ustedes estos discursos literarios para la infancia? Y con esta pregunta yo termino para después darle también el paso al público, que ya juntamos ahí un par de preguntitas que están bien interesantes, con respecto a la forma que debiera tomar la escritura para poder de alguna manera generar textos un poco más equilibrados. Patricia, no sé si quieres partir tú. Sí, pero no sé, porque no sé si hay una forma de definir qué textos serían más equilibrados, cuáles serían mejores. Viste que tenía duda, ahora Carola me contagió más aún las dudas. Yo creo que no sé, a mí no se me ocurre que hay una forma de hacerlo, porque finalmente todo vamos a tientas y ensayos, y creo que también la forma, a veces, también corremos el peligro de que la forma se imponga al arte. Y cada uno puede definir de muchas formas, dependiendo de su experiencia, de dónde nace el arte, ¿no? Eso también es otra cuestión muy personal. Pero también creo yo creo en la variedad, o sea, yo creo en la diversidad, pero diversidad real, como en los cruces, en esta interseccionalidades, que no significa que los personajes tengan que ser una niña racializada de un lugar específico y que le crucen todas, tampoco es esa caricatura, digamos. Pero sí yo creo que tiene que ver con abrir la diversidad de posibilidades de historia, de personajes, sacarse en ese sentido ese corsé, en ese sentido. No para ponerse otro, sino para no ponerse nunca más esa camisa de fuerza de alguna forma. Pero yo no creo que haya una respuesta a la pregunta que no sea de alguna forma, para
para mi gusto, un poco autoritaria, porque ¿cómo podríamos decir cómo tiene que ser? No sé, a mí no se me ocurre por lo menos, no, creo que estoy dudando más de eso. Estamos todas también con hartas dudas, hartas respuestas, pero hartas dudas también. Carola, Ay, te no. escuchamos. Si quieres, pasamos a Cami por mientras Carola puede ahí arreglar su audio. Camila, ¿cómo ves Em, esto? sí, yo también, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Patti, que no tenemos la fórmula como para dejar zanjada esa pregunta, pero sí también creo profundamente en el tema de lo necesario que se hace la diversidad. Pienso en esto que hablabas y tú sobre, por ejemplo, que siguen apareciendo muchos personajes masculinos. Quizás el problema no desaparecería, pero disminuiría en algo si aparecieran diversos tipos de masculinidades, no solamente la masculinidad hegemónica en el fondo. Si viéramos masculinidades hegemónicas y marginales, no nos parecería tan reducido el problema. Pero el tema es que, claro, aparece ese tipo de masculinidad y aparecen y aparecen ciertos tipos de feminidades. Entonces ahí es donde ya no estamos frente a un fenómeno diverso, sino que estamos acotando eso. Y ahí es donde también vuelvo sobre todo a este tema de las narrativas Wattpad, de las narrativas globalizadas, porque em, pienso que ahí no hay diversidad en el fondo. O sea, si tenemos, claro, una chica, y sobre todo pensando además que en general, y este es un dato que me dio la Paloma Más, que de hecho está por ahí en el público hace un tiempo atrás, respecto de que, si no me equivoco, Paloma, me podéis corregir igual, creo que del 100% de personas que escriben en Wattpad, la mayoría son jóvenes entre, no sé, 16 y 26 años, y de ese 100%, si no me equivoco, por la cifra que dio la Paloma en esa ocasión, un 60% eran mujeres, mujeres escribiendo en Wattpad. Ahora, la diversidad ya está limitada porque en el sentido de que son narrativas que, claro, están, como decía la Carola, apuntando como a este universo gringo, tipo John Green, ¿no? Donde todo pasa en un high school. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿dónde está la diversidad? No estoy diciendo que necesariamente todas las adolescentes que están ahí escribiendo en Wattpad deban escribir de forma local y con el lenguaje que hablan en su país. No estoy como pasándome al otro lado, digamos, de ser tan cerrada en ese sentido, pero creo que las narrativas Wattpad producen esta homogeneidad en el lenguaje, en la forma de ver la vida, que podríamos incluso enlazarlo con esto que decía la Chimamanda Ngozi Adichie en El peligro de la historia única, que es un ensayo bien interesante, se los recomiendo a quienes no lo han leído, y ella abre ese ensayo diciendo que cuando era chica ella es una autora nigeriana, ya que estábamos hablando de salir de los márgenes del feminismo blanco norte eurocentrado, ella es una autora nigeriana y abre este ensayo diciendo, bueno, yo cuando chica me formé con puras lecturas inglesas y creía que el mundo era así, creía que el mundo era de mujeres blancas, creía que el mundo era anglosajón y no me veía ahí como yendo más allá de la mera identificación, sino como de esta posibilidad que tiene no solo la literatura, sino que el arte en sí de abrirnos la cabeza, ¿no? Como el emoticón, como con el cerebro explotando, ¿cachai? Eso no te lo va a generar una narrativa homogénea y globalizada, hipercapitalista, porque está bien, como decía la Patti, todos queremos vender nuestros libros, obvio, necesitamos hacerlo para seguir produciendo otros textos, pero cuando ponemos como foco el vender, ahí, bueno, se pierde todo lo otro. Y la forma de vender hoy, o una de las formas de vender hoy, me parece que está anclada en esta narrativa homogénea que se basa además en patrones de sexo-género que son como, no sé, del siglo XIX, ¿cachai? Triángulo amoroso, la protagonista siempre es una narradora mujer en primera persona que es torpe, que no es tan inteligente, que toda su vida se basa en torno a si el tipo la miró o no la miró.
que son además violentas también, como en relaciones tóxicas, abusivas. Entonces, creo que ahí sí hay que poner lupa, al menos, como en torno a estas narrativas homogéneas que cortan la posibilidad de diversidad. Justamente, Camila. Carola, ahora sí, ¿nos puedes Pude. comentar? Buenísimo. Primero lo que me dieron ganas, Camila, es de escribir una novela con todas esas características y subvertirlas. Sí, estaría... Sí, Hazlo, Carola, por favor. claro, Sharon Accepted, porque es re gracioso si te pones a jugar con todos esos estereotipos y los haces explotar desde adentro. Me Sí, encanta, claro, voy a ahí a empezar a pensarla. estaría maravilloso. Ya queremos leerla, Carola. Y lo que sí, yo igual que Patricia no tengo ni la menor idea, ni la menor idea. Lo único que sé es que lo que no podemos hacer es construir caricaturas, ¿sí? De ninguna forma, ni de una ni de la otra. Eh, y, y en este sentido, construir caricaturas es como la forma más fácil. O sea, lo más fácil como esto, lo que estábamos diciendo, lo más fácil es ir a escribir la novela de la piba torpe que se enamora del chico que es el más, así, el más inteligente, no, el mejor deportista. Pero El después yo mariscal de pienso, campo. totalmente, pero hay una novela increíble que se llama Y por eso rompimos, que es de Lemony Snicket, que en realidad es Daniel Handler, que tiene todas esas características y la rompe. Entonces, nada, quizás lo central es hacer esto que propone Patricia, la subversión. La subversión qué bonita palabra, qué subversión. La subversión en todo en todas las estructuras, ¿sí? Ir a romper todo. La novela se llama Y por eso rompimos. Es una novela, tendrá 10 años. Daniel Handler es una serie de catastróficas desdichas y está ilustrada por Mayra Kalman. Y es una historia así, de una piba torpe que es muy loser y que se enamora del mariscal de campo y va contando la historia del rompimiento, que esa novela me habría encantado escribirla yo. Yo creo que lo que estamos haciendo es escribir una historia nueva y que capaz estas cosas se van a ir rompiendo por sí mismas, ¿sí? Capaz las pibas que ahora tienen 13, 14 años, eventualmente van a encontrar otra forma de contarse a ellas mismas. Por lo pronto, ya no son mariscales de campo, sino que son pibes coreanos que cantan K-pop. Así que ya hay algo, un movimiento ya hicimos, ¿sí? Pero nada, yo le tengo confianza a los pibes. Fueron capaces de romper todo y que tuviéramos un plebiscito que terminó como el orto. Yo creo que van a ser capaces también de subvertir la literatura. Así que nada, ahí algo nos van a enseñar con eso. Claro. Patricia, ¿querías decir algo? ¿No? Me pareció que se te había levantado la mano. Sí. A propósito, bueno, a propósito de la confianza en juventud, yo creo que también hay diversas juventudes, que también hablar de la juventud es como hablar de las mujeres, es como diversas juventudes. Sí, hay A una propósito, parte de la juventud que vota a Milei y acá, tenés toda la sí, razón. hay varias juventudes, pero hay algo interesante lo que decía Camila y lo que hablamos de las diversidades, porque también es interesante cuando tiene a disposición libros sobre temáticas, digamos, sobre líneas y que son todos diferentes. Por ejemplo, estoy pensando, Camila hace una reescritura de cuentos de hadas, ¿ya? Que no necesariamente una reescritura tierna, es una escritura que tiene que ver con una cuestión mucho más oscura, que es con el origen finalmente de los cuentos de hadas, el origen real, no la sirenita, digamos, lo que nos contó Disney, no la última sirenita, pero lo que nos contó Disney en sus películas durante las últimas décadas.
nosotros publicamos hace poco un libro ilustrado, un álbum que se llama Baba Yaga, que es una historia terrible, es una historia terrible, una bruja terrible, y entonces uno podría sentirse tentado a decir, es una niña que atraviesa el bosque, la madrastra, la bruja malvada, ella la supera, es una historia típica, podría decir uno, ¿no? Pero ya no publicamos esas historias típicas, o sea, no publicamos el cuento de hadas con la riqueza, con la oscuridad, que tiene un libro sumamente oscuro, yo pensaba que al niño o la niña le iba a dar miedo, al final, le encanta, es sumamente oscuro, pero también es interesante, entonces tenemos esta reescritura de Camila, tenemos estos libros, tenemos otras versiones que creo que Amanuta sacó versiones nuevas de cuentos de hadas, entonces tenemos una posibilidad de entenderlo de muchas formas, desde muchas autorías también. Entonces, podemos recurrir también al origen de ciertas cosas. Yo creo que no vamos a refundarlo todo, para nada, pero hay ciertos cuentos de hadas que son súper subversivos y que son oscuros y que son terribles. Y nosotros conocemos solo las versiones más simples o más tiernas, que tienen más que ver con un público muy, muy pequeño al que no le reconocemos la posibilidad de la oscuridad. Es otro tema. A los niños y las niñas y a los adolescentes, a los jóvenes, es como que tratamos de sacarle el tema de la oscuridad, de la angustia, de la intensidad de la vida, a veces en los libros. Yo creo que ese otro debe que también tenemos a veces como desde la literatura infantil y juvenil. Carola, Sí, justo esto que dice Patricia me hace pensar en dos cosas que me había notado y me olvidé. La primera es, por ejemplo, el tema este de la representación. Yo estuve leyendo algunas, sigo a muchas cuentas de feministas negras que estaban indignadísimas con la sirenita negra, diciendo que esta es una jugada del capitalismo porque nada cambia el racismo estructural y nos seguimos recagando de hambre igual ahora con una sirenita negra. Entonces también hay unas cuestiones ahí para poner en tensión. Y lo otro es que pensando en los cuentos tradicionales, en general los cuentos tradicionales son bastante creepy y me encanta eso, no solo porque ha ido cambiando la representación de infancia y entonces se han ido adaptando en función de eso, sino que yo estoy recontra convencida que todas las protagonistas de esos cuentos eran súper feministas, o sea, la Caperucita, incluso en la más tradicional, en la de los hermanos Grimm, digamos la más tradicional para niños, no en la que perró con los adultos, es una nena que desobedece en el momento en donde obedecer era la norma. Entonces hay una cuestión súper interesante ahí, incluso en esa versión tradicionalísima de los hermanos Grimm. Hay mujeres desobedientes, hay chicas que están rompiendo lo establecido, ¿sí? Y eso me encanta porque, por supuesto, hay otras protagonistas que son bastante nardas, qué sé yo, la Blancanieves y todas esas, pero también hay protagonistas en los cuentos tradicionales que son muy subversivas, y eso es re interesante. Sí, por supuesto, están los de Angela Carter, y hay unas versiones de Neil Gaiman que la rompen. Uno que se llama Piedra Manzanas, que es una versión de la Blancanieves, que no me acuerdo cuál es la palabra del medio, que tiene piedra y manzanas. En el medio tiene una palabra que no me voy a acordar. Eso, así que ahora bajo la mano y mi silencio. gracias Carolina. Gracias también a ustedes por comentar, ¿no? sobre su mirada, ¿no? Sabemos que no hay una receta precisa, ¿no? Es obvio que es algo como que se está pensando, que quizás lo que hablábamos hace un instante, todo también va variando, pero sí es muy, muy importante, creo, y quienes estamos aquí también detrás un poco terminar con esta imagen, ¿no? Femenina como objeto, ¿no? Esta imagen femenina pensada desde el imaginario masculino, ¿no? Como de este adolescente masculino que se imagina una figura femenina de una forma en que se refleja mucho en la literatura juvenil
y en la narrativa gráfica, ¿no? Ahí lo hablábamos el otro día también con Patricia, en cómo la figura femenina se representa en el cómic. Y ya eso da como para otro tema, pero en el fondo es un poco eso, como dejar también de mirar a esa figura como objeto y a la figura femenina, ¿no? Y que sea también un sujeto de acción lejos de esa fantasía masculina. Vamos a pasar a algunas preguntas del público que tenemos acá. A ver, voy a abrir aquí el documento que me están compartiendo. La primera pregunta es de Paolo Acevedo, y él pregunta: hoy observan que ya se produjo ese giro en los modos de representación en la LIG, que se está publicando, o es un espacio que todavía está en disputa en la producción literaria de la literatura infantil y juvenil. Creo que ahí hablamos un poquito de eso. No sé si alguien quisiera como responder a esto o agregar algo. Creo que se ha dicho un poco al respecto. Yo creo que todo está en disputa, como que quizá esa es una de las conclusiones a las que hemos llegado, como que estamos ahí peleándola, digamos, en todo sentido, y no solo respecto al campo creativo, chiquillas. Yo creo que también desde la academia estamos pensando esto para desacademizar también este campo, digamos, pero creo que está todo en disputa, todo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Patricia. Adherirme a las palabras de Camila. Está tan en disputa que este y otros temas que todavía vemos libros que, insisto, yo más allá de que sean malos o buenos, yo creo que tiene que haber de todo y que uno entra por diferentes lugares de literatura y se complementa. Yo leí novelas malas que me han gustado, pero que encontré que estaban mal escritas, pero me entretuvieron, y otras maravillosas que me cambiaron la forma de ver ciertas cosas. Entonces, creo que hay de todo y uno puede ir eligiendo y va creciendo como lector y lectora, a medida que también va discriminando lo que les gusta, lo que le parece interesante. Pero todavía encontramos libros que pasan por LIG, o que se catalogan como LIG y que son manuales, por ejemplo, como ir al baño. O sea, todavía están ese tipo de libros que lo que tratan es de más bien disciplinar a los niños y las niñas, ¿no? Como portarte bien, los modales en la mesa. Créanme que todavía se están publicando ese tipo de libros ilustrados pasando por LIG. Entonces, esa ya es una cuestión que uno pensaba que ya no pasaba desde su burbuja, y pasa. Y hay muchos libros de autoayuda para niños, como digo yo, que parecieran a veces de autoayuda cuando quizás la ayuda la necesitamos más nosotros los adultos, que de pronto pareciera ser que hay cosas que se nos olvidan y no comprendemos. Pero sí creo que está totalmente en disputa y que no es una tendencia generalizada lo que estamos hablando. Está como de pensar sobre lo que trabajamos, y estas perspectivas no son lo que está predominando necesariamente hoy día. Entonces sí es un terreno que yo creo que recién estamos abriendo. Recién, y a lo mejor con muchos tropiezos, pero estamos tratando de abrir. Carola, ¿quisieras agregar algo? Sí, otra vez, no estoy tan convencida de que el mercado no esté empezando a hincarle el diente al tema y que no lo vea como una posibilidad de venta. De hecho, si nosotros empezamos a revisar los libros que están publicando las editoriales grandes, son novelas que tienen que ver con la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque es lo que está agarpando en este momento. Entonces, también creo que eso es algo que hay que tener en consideración. Por supuesto, está en disputa el tema de que sea material de calidad, ¿sí? Pero nada, eso es lo que estoy pensando ahora mismo. Sí, Aprender un lo que poco dice Carola. a desconfiar quizás, ¿no? De esa cuota de diversidad que se está como ahora agregando a los libros para que sea como correcto y se venda, Correcto. ¿no? Sí, precisamente lo que dice Carola, hablaba más bien de un tema como de calidad o de propuestas que sean más refrescantes, más subversivas, más diversas, porque efectivamente hay novelas que uno podría cambiarle, o sea, novelas tipo o libros, digamos, que uno podría cambiarle el nombre, o podría ser, en vez de que sea Mary y John, por ejemplo, podría ser Mary y Daniela, digamos. O sea, y la novela sería igual, y no daría lo mismo que el protagonista en la novela.
no tendría un relato, sería absolutamente lo mismo porque son novelas más o menos maqueteadas. Es como el tema de estos libros sobre relatos de mujeres, ¿no? Relatos de mujeres, comillas, famosas, exitosas, que también están súper de moda. Hay algunos bastante buenos y otros que son mujeres con poder, que no necesariamente, o sea, son puras mujeres poderosas en cargos clásicos y mujeres blancas. Entonces, claro, el mercado lo toma, ¿no? Pero lo toma adaptándolo al mercado, pero no metiendo todas estas perspectivas, otras perspectivas de las que hemos hablado ahora, toda la razón. Tengo otra pregunta de Consuelo que le pregunta directamente a Camila. Quisiera saber sobre tu observación inicial sobre literatura infantil y juvenil, si pudieras profundizar en esa idea de que no deben estar juntas. Gracias. Gracias, Consuelo, por la pregunta. Y bueno, más que no deben estar, yo tampoco puedo decir como qué es lo que se debe o lo que no, como nunca tan patúa, pero a mí personalmente me incomoda un poco la sigla LIG. Creo que la literatura para niñas es muy distinta de la literatura para adolescentes y jóvenes. Hay un tratamiento estético que es distinto, lenguaje que son distintos, visualidades que son distintas, materialidades que son distintas. O sea, por favor, hablen un libro para adolescentes y jóvenes con tapa dura, por ejemplo, que puede ser una nimiedad, pero es la materialidad del libro en el fondo. Entonces, desde la materialidad hasta el texto, a mí me parece que son campos totalmente distintos. Es como si, en mi cabeza es como si hiciéramos, no sé, el género del suspenso policial, como que ya también podrían estar juntos, pero el suspenso es una cosa, la novela policial es otra, pueden dialogar y todo, pero son campos distintos y creo que en la medida que podamos también diferenciarlos y hablar de una literatura para niñas o infantil y de una literatura adolescente juvenil, también podemos ir observando las problemáticas que hay en cada campo y abriendo nuevas preguntas también, pues, en relación a esos campos en particular. Espero haber respondido en algo tu pregunta, Consu. Gracias, Camila. Dice que sí respondiste. Muchas gracias. Otra pregunta acá de mi compañera querida Cuatro Ojos, Paloma, que además acá compartió contigo un seminario ahí en el sur y que escribió un artículo súper interesante de este feminismo en la sala de clases, de Wattpad, como tú ahí bien mencionabas. Les pasamos el dato para que lo pasen a leer ahí a cuatroojos.cl. Ahí les vamos a compartir el link en el chat para que todos que se interesen en esto puedan visitar ahí el artículo, que está bastante bueno. Es muy Ella revelador, pregunta, disculpen que interrumpa, pero es que ese artículo de la Palo es tremendo, de verdad que hay que léanlo porque es muy, muy bueno. Ahí les dejaron el link y todo. Como termine el conversatorio y vayan a leer a la Paloma porque de verdad que vuela la cabeza ese artículo. ahí la PA me compartió el link para que pasen después a revisar, que está, como dices tú, Cami, bien, bien interesante. Ya, ella pregunta, ¿qué opinan acerca de la representación de estereotipos femeninos versus masculinos en la LIG? Personalmente veo que hay muchos ejemplos de obras que intentan tensionar los estereotipos femeninos tradicionales, pero me preocupa ver que los masculinos no. Noto pocos niños que manifiestan sus sentimientos, que se cuidan o que cuidan, ¿no? Para mí es algo que se ha abandonado en la producción literaria y que también es tener una perspectiva feminista. No sé quién quiere responder. Bueno, de nuevo, no sé si será una respuesta, pero me pregunto si no tendrá que ver con el hecho de que nuevamente somos las mujeres quienes como nos estamos pensando sobre este problema y los hombres o esta masculinidad hegemónica no se pregunta sobre este tema en la medida de que está en esa hegemonía de poder, digamos, y, y es cómodo quedarse ahí. De hecho, he visto incluso casos de autores, por ejemplo, que abordan en sus novelas para niñas, adolescentes y jóvenes
problemáticas que están dentro del ámbito de lo femenino o feminista, que autores hombres que tienen a su protagonista mujer y que la ponen, no sé, como hay diversidad sexual, ¿no? Que se abanderan con este tipo de temas, pero no piensan no lo piensan desde la masculinidad, sino que están tan acostumbrados quizás históricamente a ponerse a ellos como sujetos y a nosotras como objetos de representación, que siguen pensando en objetivarnos desde ideologías como por ejemplo feministas, ¿no? Como cómo abordar este problema de nuevo las mujeres siendo objetos, siendo la protagonista, pero yo, hombre, posicionándome desde ahí y no revisando mi historia de mi masculinidad hegemónica. Me pregunto si quizás tendrá que ver con eso, quizás, no tengo la respuesta, Pablo, pero creo que quizás hay una cosa de autoría que también está atravesada, como cruzada con este problema. ¿Alguien más quisiera a lo mejor una reflexión más allá de una respuesta o algún comentario agregar? Vamos a pasar entonces a un comentario de Sara. Para sumar incertezas a las incertezas que nombró Carola, Sara Bertrán, ¿no? Debe estar por ahí conectada, la vimos, que también va a estar en nuestro programa al final, así que... Ya, entonces dice, para sumar incertezas a las incertezas que nombró Carola. Creo que hoy las mujeres escritoras, mediadoras, bibliotecarias, profesoras y todas aquellas que acompañamos la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, podemos imaginar una imagen nueva de mujer, pero ¿quién va a imaginar una imagen nueva de hombre para el hombre del futuro? ¿Cómo imaginamos construir una sociedad en donde el conjunto de individualidades tenga espacio y sobre todo voz? Y yo creo que muy buena la reflexión de Sara, pero yo creo que al nosotros repensar nuestras individualidades, obligamos a los otros a repensarse también. Nos sumamos otra carga mental más, o sea, cambiar a nosotros y después ir a cambiar al resto. Pero también ocurre naturalmente. Nosotros nos transformamos y transformamos a nuestros compañeros, porque todo cambia cuando uno cambia. No creo, porque nunca el poder lo hace alegremente. O sea, las revoluciones no se hacen con la gente diciendo, bueno, voy a dejar todas las cosas que me salen tan fáciles y te las voy a regalar porque soy buena onda. Creo que hay también un proceso donde se van a empezar no van a tener otra alternativa, porque nosotras no vamos a seguir permitiendo determinadas cosas. Y no hay que olvidarse que los hombres viven en un lugar de poder que nosotros ni nos imaginamos, porque no tenemos esa experiencia. Entonces, tampoco me imagino que alegremente quieran dejar de tenerlo. Nuestro cambio es revolucionario en ese sentido. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Estoy revisando a ver si tenemos alguna última pregunta para ya ir cerrando un poco. El conversatorio. Creo que ya... Sí, creo que ya no tenemos más preguntas del público y hay algunos comentarios que han ido surgiendo también en la transmisión de YouTube, pero tienen todas que ver con comentarios, reflexiones más allá de ciertas preguntas, ¿verdad? Temáticas sobre la inclusión forzada. Eso preguntaban. ¿Qué era para ustedes la inclusión forzada? La inclusión forzada en el sentido de los cupos.
Yo creo que cuando comentábamos, sí, lo que comentábamos con respecto a estos personajes que están apareciendo de Disney, por ejemplo, la princesa negra, un poco como forzar para que cumpla una cierta cuota, ¿no? Y, mira, este libro es inclusivo porque aparece este personaje que responde un poco a estas nuevas tendencias, por así decirlo. Yo creo que a eso se refería la pregunta. A mí particularmente me parece bastante normal en un mercado, y también que es algo que como artista tenemos que empezar a escaparle, obviamente, pero que también, o sea, hay cosas que nosotros no podemos combatir. El mercado transforma todo en una mercancía, porque vivimos bajo un régimen capitalista, así que lo que pueda vender, lo va a vender. En algún momento se va a volver todo una moda, pero nosotros tenemos como el deber ético de no entrarle ahí. Yo sé que todas tenemos que comer, pero también también tenemos que dormir a la noche, digamos. Y hay cosas que hay como espacios donde uno cuando los cruza ya difícilmente puedas volver a dormir con tranquilidad. Así que para mí toda la codificación siempre tiene un problema. Yo quería decir que igual, así como confiamos en algunas juventudes, la niñez también es bien inteligente. O sea, también se dan cuenta cuando estas cosas vienen de contrabando y pueden disfrutar la historia igual, dándose cuenta de que están de contrabando todas estas inclusiones que saben que no son reales. Entonces, es como, bueno, lo mismo que hablaba una antiprincesa, no podemos ver películas de Disney, sí, podemos ver Estudio Ghibli también. Lo importante es como también el criterio, o sea, esta forma, y para eso es tan importante finalmente la mediación lectora, el fomento lector desde la casa hasta todos los espacios que tengamos, porque podemos tener niños y niñas que identifiquen esto, que lo disfruten, pero que sepan que se les está vendiendo algo, que tengan claro lo que se les está vendiendo. Es como el aprender a ver televisión, ¿la prohibimos o la aprendemos a ver? Yo creo que hay que aprender. O sea, mi hijo una vez me dijo, mamá, me preocupa, mi hija tiene 8 años, el año pasado me dijo, me preocupa de que todas las películas de Disney ahora resulta que nadie puede ser princesa. Ninguna puede ser una princesa, ahora tiene que ser así y así, y a mí me gusta, son valientes, no sé qué, pero ahora ninguna se casa con un príncipe. Entonces me decía, ¿por qué no hacen un poco de todo? Y yo me quedo con eso, o sea, en el fondo sabe que le están también incluyendo esta idea del, comillas, feminismo, se lo están poniendo de contrabando y se dan cuenta. Entonces, por eso la mediación lectora que nos permite que niños y niñas también puedan tener esta visión crítica, a mí me parece que es como uno de los elementos más importantes también, toda esta cadena del libro, en que cada una ahí tenemos espacios diferentes, pero es fundamental, porque tenemos que aprender a ver este mercado que dice Carola, o sea, y que también está en el arte, y que así, digamos, ojalá cambie, pero está, por ahora, está así. Y tenemos que aprender a verlo y podemos disfrutar, incluso una novela Wattpad, por ejemplo, uno se la puede leer así en el metro y puede hasta reírse un rato y pasarlo bien. Pero sí tener como claras nuestras prioridades y buscar el camino como de la lectura de cada uno y cada una, sin la idea de prohibir, ¿no? Porque no podemos prohibir nada, básicamente, pero sí tener un criterio y una mirada de diversidad, de libertad, finalmente, de amplitud. Claro que sí, lo importante es, no, como mencionaban también hace unos instantes, no se pretenden eliminar ni desechar, ¿verdad? Estos ciertos títulos que de pronto están ahí, ¿no? Que no lo podemos negar, están ahí, se están mediando, se están leyendo, están siendo consumidos por niños, niñas, adolescentes, y están dentro de sus favoritos a veces, ¿no? Lo importante es esa mirada crítica de pronto, desde la mediación o desde la lectura, el lector, el ser lector o ser lectora, la perspectiva, ¿no? Fijarse en la perspectiva o tener conciencia de la perspectiva desde la cual el escritor o la escritora representa el personaje, o representa la situación, o representa la historia, ¿no? Eso también es como algo en lo que se debe ir avanzando, sentimos nosotras.
Bueno, les queremos agradecer, hay muchos comentarios, hay saludos, agradecimientos en el chat a cada una de ustedes por haber compartido su experiencia, ¿no? Para mí por lo menos pasó muy rápido esta hora 45 ya que hemos estado hablando, sin necesidad de darle respuestas a cada una de estas interrogantes, sino como dijimos en un inicio, de poder abrir diálogo, sentar ciertas temáticas, ¿no? Ser como una primera aproximación, que eso es lo que también pretende Calzas Largas en esta primera edición, esperamos que haya más en el futuro, de poder conversar de estos temas, ¿no? De poder analizar, de poder reflexionar, y por supuesto de abrir este espacio de diálogo como lo hemos hecho en todos estos talleres. Así que les queremos agradecer de verdad. Camila, Patricia, Carola, no sé si quieren despedirse, decir algo para cerrar. Gracias, dar las gracias de nuevo. Yo partí dando las gracias, me voy yendo las gracias, pero es que de verdad me parecen tan necesarias estas instancias. A mí también se me pasó súper rápido, me parece no solo necesario, sino que también interesante. Fue bacán además conocer a la Pati y a la Carola, que obviamente las conocía en el imaginario, digamos, pero nunca había conversado con ustedes, y fue un honor para mí compartir con ustedes este día. Gracias por la invitación y por el espacio. Que estén muy bien. Gracias, Cami. Gracias, Meli, gracias. A todo el equipo fue nada, se me pasó volando el tiempo, me encanta cómo piensa Camila, y bueno, Patricia, un gusto conocerte. Estoy muy expectante de este viaje para ir a ver qué están produciendo en Chile. Y gracias otra vez por la invitación. Es súper interesante pensarse en grupo, sí, colectivamente, porque está buenísimo saber que no soy la única que tiene la cabeza llena de preguntas. Gracias, Carola. Te esperamos por acá, por Chile, y esperamos haberte acompañado también en este espacio de hotel que siempre son tan solitarios. Patricia. Gracias, Calzas Largas, que son maravillosas tantas cosas que hacen. Un seminario, yo también he estado viendo ahí los videos de las otras, de los talleres, han sido muy, muy interesantes. A Camila y Carola, que también las conocía virtualmente, digamos, porque las sigo en lo que hacen, y yo me siento mucho más honrada, porque realmente estaba muy contenta y digo, ¿cómo qué voy a hacer yo ahí? Porque encuentro que su trabajo es admirable, y a las personas que se conectaron también, porque sí, pensarnos, a veces no tenemos tiempo, ¿no? Desde la vida de los cuidados también, que nosotras mujeres proveemos en general, tenemos súper poco tiempo para pensarnos, para criticarnos, también para poner en cuestión lo que la otra dice. Ya me parece que en este espacio hemos puesto en cuestión cosas que hemos dicho las tres, y hemos ido avanzando hacia que la certeza es la duda, digo. Eso es lo que me ha quedado claro hoy día, pero muchas gracias por estar acá. Gracias igual, Patricia, por haber aceptado la invitación a las 3 desde el primer momento en esta primera edición de Calzas Largas, que queremos también como un poco abrir estos espacios en el territorio sureño, pero sabemos que ha tenido un alcance gigante, así que estamos muy felices también de que este espacio se construya así, ¿no? Habitando desde el sur, pero también como incluyendo gente hasta de otros países. Eso nos hace muy, muy contentas. Así que gracias a las tres, nos vamos muy contentas porque sentimos que cada día vamos aprendiendo más, vamos reflexionando más, abriendo, ¿verdad?, ciertas temáticas que, como bien decíamos acá, quizás no tienen respuesta, pero sí surgen más dudas, y eso siempre es bueno, ¿no? Tener muchas preguntas, muchas interrogantes. A quienes están conectados les recordamos que ahora terminan las sesiones virtuales y vienen los talleres presenciales el 14 y 15 en la ciudad de Valdivia. Para quienes son de allá todavía nos quedan un par de cupos, así que ahí nos pueden escribir al correo, y la charla de cierre va a estar a cargo de la escritora Sara Bertrand, que también va a estar buenísima, la vamos a transmitir también, para que quienes no puedan asistir presencialmente puedan ver también este final de Calzas Largas 2022. Así que esperemos cruzamos los dedos para que salga Calzas Largas 2. Eso, muchas gracias a todas las presentes, los presentes, les presentes, que estén muy, muy bien. Un abrazo grande.
y muy, muy buenas tardes. Gracias Camila, gracias Patricia, gracias Carola. Chao, chao. Gracias. Chao, chicas, chao. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.